Bienvenidos, seguimos conociendo detalles de cómo funciona, de cómo vamos avanzando respecto a la construcción de esta nueva constitución. En Visión Nocturna vamos a tener la oportunidad de ir recorriendo, encontrando miradas para ir fortaleciendo en la difusión por un lado y la comprensión por otra, frente de este proceso de construcción de la nueva Carta Magna. Bienvenidos a Visión Nocturna, hoy con invitados especiales, saludando a todos los que a esta hora están con nosotros en señal abierta en el 38.1, 38.2 de Ufrovisión para Temuco Padre Las Casas, a través del 48, canal de Telefónica del Sur, Concepción a Coyhaique. Y estamos por la radio, saludar a nuestros auditores en Angol, Ufro Radio, en la 94.1, 89.3 en Temuco. Bienvenidos a compartir este momento con invitados especiales como es habitual para ir analizando estos procesos que sin duda nos interesan a todos. Lo interesante es que además podamos seguir generando algún grado de comprensión, aunque de pronto nos dicen que es bastante difícil, engorroso este proceso. Vamos a saludar a la cientista política de la Universidad Católica de Temuco, Danixa González, quien nos acompaña en esta oportunidad. Danixa, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, y nuestro invitado varón hoy día no necesita mayormente presentaciones, abogado constitucionalista de nuestra Universidad de la Frontera, Raúl Alar. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y compartir estos momentos que son interesantes. Danixa, ¿se ha notado mucha diferencia en este proceso de construcción de, bueno, por el nombre, ¿cierto? Ahora el trabajo de estos consejeros constitucionalistas frente al proceso anterior que vivimos? Hay diferencias en este proceso versus el proceso anterior. Primero, porque las lógicas de construcción del proceso han sido distintas, porque este segundo proceso busca de cierta forma responder o mejorar aquellas cosas que en el proceso pasado, por lo visto, o se interpretan que fueron mal hechas. Eso por un lado, y además también que desde el punto de vista de percepción de la ciudadanía ha sido un proceso también con mucho menos nivel de cobertura o menos interés de parte de la población, a diferencia de lo que fue el proceso anterior. Hoy en día es más difícil poder identificar interés de parte de la población en este proceso versus lo que ocurrió en el proceso pasado. Raúl, eso es peligroso porque hasta el momento uno hace encuestas, nosotros, sino que en realidad los organismos encargados de esto, y demuestran que hay un amplio rechazo frente a la consulta, si usted aprobaría este nuevo documento. Ha sido menos mediático, como decía Danixa, pero tal vez eso lo ha llevado a que sea más alejado de la gente. Yo creo, Miguel Ángel, que al final hay una gran responsabilidad de las fuerzas políticas. Y tanto las fuerzas políticas que participaron en el anterior proceso constituyente y que dio lugar al rechazo mayoritario, y ahora también hay una importante responsabilidad de las fuerzas políticas que están representadas primero en la formulación del anteproyecto y luego en los consejeros constitucionales elegidos y que están ahora ya sesionando para construir los acuerdos necesarios y darle mayores garantías y mayores certezas y mayores seguridades a las personas para que tengan también la tranquilidad de que no hayan disputas políticas permanentes y que si hay ese grado de acuerdo que se demostró en la comisión de expertos, yo creo que esa percepción va a ir cambiando. Creo que es una gran responsabilidad de las fuerzas políticas que están presentes actualmente en el Consejo Constitucional. Y si responsabilidad en ese plano hablamos, ¿cuánto tiene el gobierno? Que aparentemente hasta este instante no se ve con esa fuerza que sí tuvo en el proceso pasado. Pero, como decía Danixa, hay enseñanzas y herramientas que se han adoptado en este proceso para evitar lo que pasó en el proceso pasado. Creo que esto va mucho más allá. Es más importante el grado de acuerdo y consenso que la divergencia o que la necesidad de adoptar por determinado quórum las normas. Se demostró en el proceso pasado. En el proceso pasado habían fuerzas políticas que tenían para lograr los 2/3
Y al final eso no sirvió de mucho. Ahora también hay fuerzas políticas que podrían lograr los 2/3 sin grandes acuerdos y probablemente el resultado sería similar a la vez pasada. Yo creo que la ciudadanía va a esperar y es necesario que las fuerzas políticas den, y los actores políticos, en este caso los consejeros constitucionales, junto con la comisión de expertos, den los pasos necesarios, los acuerdos necesarios para dar esa tranquilidad. Si hay permanentes disputas políticas, las personas quedan en la sensación de inseguridad y prefieren quedarse con la constitución que tenemos, que yo creo que es una constitución desequilibrada y que se puede hacer una mejor constitución para los próximos 50, 60, 70 años. Danitza, a propósito de esto, ¿usted cree que hay como una fuerza que retiene un poco a los actores hoy día que deben ser los que estén a la cabeza del proceso, tanto en difundirlo como en mostrarse trabajando, para diferenciarse de la experiencia pasada que aparentemente el rechazo se generó por la forma más que por el fondo, ¿verdad? Bueno, respecto a lo que se comentaba anteriormente sobre el nivel de interés que tiene la población en este proceso, no necesariamente el bajo interés se puede traducir en algo negativo. Uno de los aspectos que más afectó probablemente el resultado final del plebiscito anterior fueron las altas expectativas que se habían depositado en el proceso. Expectativas que durante el transcurso en el desarrollo de la convención no se vieron cumplidas. Ahora, a diferencia de lo que ocurre en el proceso anterior, no solo las expectativas son bajas, sino que además también los niveles de incertidumbre son menores porque ya existe un texto sobre el cual se está discutiendo. En la versión anterior, el texto se conocía al final, mientras que ahora el texto se conoce de antemano y sobre esa base se inicia ya el proceso de discusión. Y uno de los errores que se cometió la vez anterior fue esta sensación o este mensaje que se transmite de que una fuerza que era mayoritaria en ese entonces, que eran las fuerzas de izquierda, buscaban, como vieron dados los buenos resultados electorales que tuvieron, una oportunidad para poder construir un texto que les favoreciera, no necesariamente tener que llegar a acuerdo con otros sectores políticos. Eso en su versión anterior fue un error. Un error que no se debiese cometer en este segundo intento, independiente de la ventaja con la que corre ahora la derecha, porque en función de cómo se constituyeron también las comisiones, por ejemplo, la izquierda necesitaría de 2 votos para poder vetar la tramitación de normas, mientras que la derecha ni para aprobar ni para rechazar necesitan más votos que los que ya tienen. O sea, la posición en la que ellos están es absolutamente ventajosa, claro, pero si ellos están pensando a largo plazo, pensando sobre todo también de cara a las elecciones presidenciales, ellos debiesen abrirse estoy pensando en la derecha particularmente, debiesen abrirse a procesos de negociación y acuerdo con los sectores de izquierdas para que este proceso, a diferencia del anterior, el resultado sí sea el de aprobar el texto que se presente. Claro, aquí hay tema también político, los republicanos tienen una amplia mayoría y es complejo para ellos, porque si alguien votó por los republicanos, era la idea que en definitiva se valorara el voto en el sentido de lo que ellos estaban ofreciendo, una mirada muy distinta a este gobierno y a lo que se hizo respecto de la Constitución pasada. Pero ¿qué ocurre si los republicanos comienzan a negociar? Y que comienzan a encontrar diálogos, ya a decir sí, puede ser, crucemos la barrera. Eso puede ser pérdida de votos para los republicanos. Ellos seguramente tienen ese cálculo ya mirado. Ellos efectivamente, Miguel Ángel, no suscribieron el acuerdo político que dio lugar a este proceso constituyente, pero sacaron, como decía Danitza, sacaron al final 23 y en definitiva asumieron 22 consejeros constitucionales del Partido Republicano. Y ellos ahora tienen una gran oportunidad, porque es una gran oportunidad por cuanto tienen también a una figura presidencial relevante que llegó a la segunda vuelta en la elección presidencial pasada, va a estar seguramente con importante chance en la futura elección presidencial y por ende aquí también es importante que el Partido Republicano también dé muestras de gobernabilidad. Y aquí, ¿qué mejor muestra de gobernabilidad que poder también participar en un proceso tan relevante para nuestro país como establecer una nueva constitución y poder participar en ella también
logrando grandes acuerdos transversales y, en definitiva, dando gobernabilidad. Así que a mí me parece que hay un desafío, pero también tienen una gran oportunidad. Tal como no suscribieron el acuerdo político, a mí me parecía siempre muy importante destacar que era mucho más relevante que participaran en ese proceso, justamente porque lo importante es que la deliberación democrática se dé por las causas institucionales, por los cauces democráticos, y así ha sido. Yo espero que esto llegue a buen puerto, y en esa llegada a buen puerto, ellos tienen una responsabilidad primordial. Bueno, me parece que el poder recoger la mirada que puede tener la comunidad, el chileno, chilena, el extranjero residente en nuestro territorio nacional, frente a un texto que debe, lo ha dicho usted, 50, 60, 70 años de vida posterior. No es fácil, Danitza. ¿Cómo poder lograr incorporar en este texto con mirada de futuro lo que queremos de nuestro país? En Latinoamérica ha existido siempre la tradición de constitucionalizar algunos conflictos de tipo político que en otras latitudes del mundo no se da. Los 12 bordes que se definen en el acuerdo inicial de cara a este nuevo proceso constitucional busca de cierta forma limitar la discusión, establecer acuerdos previos para que aquellos aspectos que son más bien controversiales dentro del ámbito político se puedan resolver en otras arenas como el Congreso. Creo que la apuesta que se debiese hacer, al menos en esta segunda versión, en este segundo round, por decirlo de alguna forma, debiese ser a apostar por una constitución que sea habilitante de discusiones políticas posteriores, o sea, que no amarre ni a un sector político ni a otro, para que aquellos temas que tienden a generar controversia, desacuerdo dentro de los entre grupos políticos se pueda resolver en el Congreso, no en sino en el futuro, sino que se establezcan aquellos mínimos que den gobernabilidad al país y que signifique también que la Constitución pueda también tener aplicabilidad por un periodo largo de años. ¿Cómo se ve esto reflejado? Bueno, la representación de las ideas de la ciudadanía está dada por la votación, o sea, el cómo se compone la convención, por un lado, pero también en los partidos que tienen representación en el Congreso, que son quienes definen, ¿cierto?, estos 12 bordes, que son el puntapié inicial para la conversación sobre el Chile que queremos. Sí. ¿Algo al respecto, Raúl? A mí me parece que más que los bordes, yo prefiero llamarlo como está en la reforma constitucional que habilitó el proceso, que son las bases, porque esas bases institucionales y fundamentales recogen, a mi juicio, lo mejor de la tradición constitucional pasada y también adopta elementos que son nuevos y que no han estado en las constituciones anteriores, como la biodiversidad y la sustentabilidad, cómo establecer también un Estado social y democrático de derecho, como el reconocimiento a los pueblos originarios. Entonces, hay materias en esas bases que son nuevas, pero también hay otras materias que forman parte de nuestra tradición constitucional previa, que estuvieron en la Constitución de 1833, que han estado en la Constitución de 1925, la separación de poderes, el establecimiento de ambas cámaras en el Congreso. Entonces, hay factores de estabilidad que emanan de procesos anteriores y hay factores de innovación nuevos que no han estado previamente en nuestra tradición constitucional chilena, pero que lo pone también apta para estar guiando nuestros destinos para los próximos 50, 60, 70 años. Así que a mí me parece que esa ha sido son herramientas, son enseñanzas del proceso anterior y que le han dado estabilidad. Yo creo que las bases han sido y serán un factor de estabilidad, de equilibrio, y yo creo que sientan las bases de una constitución equilibrada. ¿Cómo encontramos, yo creo que aquí hagamos un poco de pedagogía, doctor, qué es lo que es una constitución? Porque la gente piensa que aquí debería ir más trabajo, más salud, mejorar la educación y otros temas, pero esto es algo más que eso, ¿verdad? Es que hay materias que son de política pública
y hay materias que son constitucionales. Las políticas públicas pueden ir variando y se van definiendo por las leyes en el Parlamento de acuerdo a las fuerzas políticas. Y que cuando un gobierno o un presidente y su coalición ganan una elección, que puedan después desarrollar las políticas públicas que prometieron en sus programas. Eso que lo defina el Congreso. Por ejemplo, en salud, si hay libertad de elección entre un seguro público, un seguro privado, si están la ISAPRE, si están un seguro público con mayor fuerza, que eso se vaya definiendo en el Parlamento. Pero las constituciones que vayan estableciendo la estructura del poder, que vayan distinguiendo los frenos y los contrapesos entre los tres poderes del Estado, entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo, entre el poder judicial, y que vayan también estableciendo los derechos de las personas, los derechos fundamentales y las garantías necesarias para hacer cumplir esos derechos. ¿Cuántos derechos hay, cuánto equilibrio hay entre ellos? Si es más subsidiario, como es la Constitución de 1980, más garantizados los derechos individuales, o si hay un mayor equilibrio entre los derechos individuales y los derechos sociales propios de un Estado social y democrático de derecho. Entonces, esas son las decisiones que se van adoptando en una Constitución, pero como decía Danitza, se ha ido hablando mucho y yo creo que eso estuvo en el trasfondo del trabajo de la Comisión de Expertos, de ir estableciendo una Constitución habilitante, es decir, que establezca los marcos de las materias que nosotros estábamos señalando, del poder, de los frenos y contrapesos entre los poderes del Estado y los derechos y las garantías, pero que a su vez sean las políticas públicas definidas en el Congreso. Entonces muchas veces van a haber temas, por ejemplo, valóricos, que a lo mejor el lugar donde deben ser definidos es en el Parlamento y no en la Constitución política del Estado. Si hacemos un símil, la Constitución sería como el edificio y las políticas, cómo se van a resolver los temas, son los departamentos y cómo modulamos ese departamento que es parte del edificio, Danitza, ¿por ahí va o no? Sí, pues eso sería una buena ilustración de lo que es la Constitución. Y por lo mismo también uno cuando tiene una casa también espera poder tener libertad del cómo decidir decorarla. Las constituciones definen estructuras, tengan el interior debiese ser siempre estar habilitado para quienes tengan el poder, detenten el poder, puedan tomar decisiones en función de las razones por las cuales fueron electos, ¿sí? Pero no verse condicionados a tener que actuar de alguna forma u otra porque hay un texto superior que los obliga a determinar cierto tipo de políticas. A su juicio, hay temas que ya deberían estar incorporados. Por ejemplo, haciendo una rápida mirada de este anteproyecto, ya se habla de cómo atender ahí y que va a ser resorte, ¿cierto?, de los gobernantes, pero que la Constitución lo va a permitir respecto a la ley antiterrorista para atender la situación de este tipo de delitos, ¿verdad? Sí, bueno, dentro de los 12 bordes se trata también el tema del terrorismo. O sea, es una demanda y es una preocupación sobre todo en los sectores de derecha en particular. No es porque a los sectores de izquierda no les importe, pero sí en la derecha existe, al menos desde el punto de vista discursivo, ¿cierto? Le da mayor preponderancia a estos temas. Yo creo que estos 12 bordes, estos 12 principios constitucionales, como son el resultado de un acuerdo entre fuerzas políticas, recoge tanto las preocupaciones de un sector como el otro y facilita mucho el proceso de discusión que se va a dar al interior de la Comisión Constituyente porque ya están establecidos, bueno, cuáles son los espacios sobre los cuales se va a debatir. Y por un lado también hay que considerar que el Consejo Constituyente, en su mayoría, ¿cierto?, son representantes de la derecha, pero en la comisión de expertos las fuerzas están equilibradas. Entonces, la propuesta que se entregue al Consejo va a ser una propuesta que ya fue previamente debatida y previamente acordada entre fuerzas en equilibrio, independiente del resultado cuando esto se lleve a votación en el Pleno. Consideremos también que las fuerzas políticas de derecha, como son aquellos que integraron el Pacto de Chile Seguro, la UDI, RN y Evópoli,
formaron parte también del acuerdo que establece estos 12 principios constitucionales, y es probable que ellos también actúen como fuerza bisagra, ¿verdad?, y que faciliten los procesos de negociación. Si esa es su voluntad, por lo menos, si es algo innegable. Pero sí, en ese sentido, pareciera el escenario ser un poco más auspicioso respecto de lo que fue en su versión anterior, frente a lo que es ahora, en términos de facilidad de poder llegar a acuerdos. Alguien me dice que se le sacó de la calle el dominio que se tenía respecto de este trabajo para hacer una nueva constitución, y se entregó a técnicos, se entregó a políticos. Y ahí hay una crítica, porque claro, se han generado fuerzas políticas en equilibrio, pero hoy día, y si hablamos de partidos políticos, están muy por abajo respecto de la adhesión popular. Entonces, ese elemento también es de gatillante al momento de decir, sí, estamos haciendo una buena constitución o no, doctor. Sí, pero yo creo muy importante, Miguel Ángel, que no es posible pensar este proceso constituyente con estas reglas, con estas herramientas, sin tener en cuenta el proceso anterior. Entonces, producto de que el proceso anterior tuvo sus propias características, venía después de un estallido social, en que estaban muy afectadas las fuerzas políticas, más que ahora. Se dio lugar entonces a la lista de independientes que podían ir en pacto de puros independientes. No ahora, que no se pudo porque vino precedido esto por un rechazo mayoritario. Entonces, hay dos procesos completamente diferentes. El proceso anterior tuvo sus características y este proceso viene precedido por circunstancias completamente diferentes del anterior. Y en ese sentido, este se da con esas enseñanzas, con esas herramientas que emanan del proceso anterior. Y yo creo que estas bases le han dado un factor de estabilidad a este proceso y que permiten vislumbrar de que ahora las fuerzas están obligadas a ponerse de acuerdo, más allá de los quórum requeridos. Incluso en el proceso anterior, el quórum era 2/3, y habían fuerzas de centro y de izquierda que tenían esos 2/3. Aún así, no fue suficiente para después tener un apoyo mayoritario en el plebiscito de salida. Ahora, la aprobación es menor, es de 3/5. La centro-derecha y la derecha tienen los 3/5. Pero yo creo que eso no garantiza que el plebiscito de salida sea a favor, porque si las fuerzas se empiezan a disputar y empiezan con las disputas políticas, las personas y los ciudadanos se asustan, sienten de que no se le están dando certeza, que hay puras disputas entre las fuerzas políticas con el descrédito que eso trae aparejado, y por ende entonces se va produciendo mayores posibilidades de que haya un rechazo. A mí me parece que aquí hay una gran oportunidad para aprender las lecciones del proceso anterior, que las fuerzas políticas que dieron lugar a este proceso constituyente aprendieron esa lección. Yo creo que eso es motivo de responsabilidad. Y yo también, Miguel Ángel, me gustaría señalar algo que me parece que es importante, que lo dijo el presidente Gabriel Boric cuando se inauguró el Consejo Constitucional. Él señaló que a él le parecía bien hasta el momento cómo iba el anteproyecto, pero también dijo algo muy importante que a veces se nos olvida, que Chile en el exterior es muy respetado por su tradición democrática. Independiente de que nosotros tuvimos un quiebre el año 73, desde el siglo XIX hasta ahora ha sido una democracia robusta, fuerte, si lo comparamos con el resto de los países en Latinoamérica, y eso es señal de respeto y de alabanza en el exterior. Y yo creo que desde el estallido social también nosotros hemos podido colectivamente hacer procesos institucionales que nos han permitido salir de una situación difícil como el estallido social, canalizarla para hacer un proceso constituyente. Ya llevamos un segundo proceso constituyente y eso también demuestra, y yo creo que también debemos ver el vaso medio lleno, es decir, debemos ver lo que se ha hecho para mantener el sistema democrático y para canalizar la posibilidad de tener una constitución que nos rija para los próximos 50, 60, 70 años, haciéndola democráticamente. Es muy complicado hacer constituciones en democracia, porque las constituciones llegan hasta
regular su procedimiento de reforma, no regulan el quiebre democrático, no regulan el proceso revolucionario, no tienen las reglas para establecer la nueva Constitución. Y por eso que esto es motivo también de observación en el extranjero, porque Chile ha sido capaz, pese a todo, de canalizar esto democráticamente. Y yo creo que no hay experiencia parecida en cuanto a también el tema paritario. Creo que ese es algo específico del caso chileno. Sí, claro. A propósito del argumento que nos entrega Raúl en orden a que Chile tiene una tradición democrática que se ha cuidado, por así decirlo, ¿fue el error precisamente en el proceso anterior cuando se trató de refundar nuestro país con expresiones que algunas se plasmaron, otras en definitiva fueron solamente discursos, en hacer de definitiva otros Chile? Probablemente, o sea, en Chile las posiciones políticas por lo general tienden a ser moderadas. Chile es un país que se ha caracterizado por poseer altos niveles de institucionalidad e incluso siempre se ha buscado también resolver conflictos desde las instituciones, haciendo uso de las instituciones que existen y si no, creando instituciones también democráticas para poder gestionar esos conflictos. Probablemente desde el punto de vista de la comunicación de las ideas, hablar sobre el recambio, la refundación, a muchas personas les puede generar distancia, porque lo cierto es que el país uno podrá tener críticas, reparos, podrá hacer todo perfectible, pero es un país que funciona. Uno ve, por ejemplo, se compara con otros países latinoamericanos, como decía Raúl, y Chile es un país donde las instituciones funcionan. Somos un país con altos grados de estabilidad económica, política. No enfrentamos las crisis que enfrentan otros países dentro del continente. Y plantearlo desde el punto de vista refundacional genera mucha incertidumbre, genera temor en algunos sectores de la población, cuando en realidad lo que se planteaba, al menos desde el estallido, era mejoremos lo que tenemos. O sea, y yo creo que ahí fue un problema, un problema de lectura respecto a las demandas de la ciudadanía, cosa que, por ejemplo, el Partido Republicano ha sabido hacer muy bien. O sea, como generar cierto, en términos de lectura de las demandas, que esto puedan tuvo olfato político, por así decirlo. Sí, fueron muy asertivos porque le hablaban a las personas en un lenguaje que conocían y les hablaban sobre las preocupaciones que a las personas les hace sentido. Hay algunos elementos que fueron discutidos, por ejemplo, en el proceso anterior, del cual las personas no necesariamente comparten o sienten particular cercanía. En cambio, claro, el Partido Republicano fue astuto en ese sentido de simplificar el mensaje, hablar sobre aquellas cosas que las personas efectivamente les preocupan porque son cosas con las que se relacionan en su vida diaria, son preocupaciones cotidianas y en función de aquello también uno puede ver los buenos resultados que tuvieron desde el punto de vista electoral. Claro, ahora viene un proceso donde también aquí va a tener que participar, si es que la ciudadanía lo quiere, a través de esta participación ciudadana. Raúl, eso ya proceso que partió, entiendo ahora, el 7. Sí, bueno, este proceso está a cargo de una Secretaría de Participación Ciudadana encargada a la Universidad de Chile y la Universidad Católica y que también están participando las universidades acreditadas del país. Y es un proceso que se incorporó en el acuerdo político que le dio origen, que se introdujo en la Constitución actual y que están establecidos ahí 4 mecanismos. Y esos mecanismos se desarrollan justamente entre el 7 de junio y el 7 de julio. Y varios de esos mecanismos, entonces, ahora ya están operando, los 4, y se han ampliado el plazo hasta el 21 de junio para recibir la iniciativa popular de norma y las audiencias públicas. Y también, al mismo tiempo, está operando los diálogos deliberativos, que pueden ser autoconvocados o convocados a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, y también una consulta ciudadana que es una encuesta. Entonces, hay 4 mecanismos que están en plena operatoria. 2 de ellos se han incrementado los plazos para poder tener mayor participación. Y yo tengo entendido, yo no sé si Danitza maneja esa cifra más específica, pero tengo entendido que ha habido una participación importante.
No desconozco francamente la cifra, pero sí ya se puede ver, por ejemplo, en algunas instituciones que ya han dado inicio a algunos procesos. Por ejemplo, la Universidad Católica de Temuco ya inició con los diálogos ciudadanos, así que al menos eso está en marcha. Es interesante eso, porque la gente podría pensar esto lo tiene que liderar el gobierno para ir mostrando cómo va participando la ciudadanía. Aquí no, lo pueden hacer las universidades, la pueden hacer instituciones que no necesariamente sean de gobierno. No necesariamente, las personas también pueden presentar sus propias iniciativas también de norma, eso implica tener que reunir cierta cantidad de firmas, pero Son también, por 10.000, ¿o ejemplo, no? Son 10.000. 10.000 firmas. pueden también participar de la consulta ciudadana, que es que es una encuesta digital donde las personas van a poder opinar acerca del anteproyecto. Instancias de participación para la ciudadanía existen. Creo que la principal falencia en este aspecto está en la difusión. Ha sido baja, sí. Yo creo que desde el gobierno debiesen fomentar un poco más la entrega de información respecto a estas instancias para que las personas sepan que existen, que pueden participar de ellas y que además también hay plazos para participar. O sea, esto no es que esto vaya a estar abierto hasta diciembre, que es cuando cierra el proceso. No, esto es de aproximadamente un mes donde las personas van a poder participar. Entonces, bueno, que esto se difunda y se comunique para que las personas que están interesadas en participar del proceso sepan que existen las instancias para hacerlo. Ahora, a mí me parece, yo no sé si será rol de los consejeros constitucionales también difundir esto, pero siento que se fueron, incluso están trabajando hasta el día sábado y domingo. Le digo esto porque lo habíamos invitado hoy día a participar. Desgraciadamente no volvemos ni el jueves ni el viernes, a lo mejor el sábado. ¿Era rol también o no? Usted fue candidato. Sí. ¿Era rol difundir el proceso, no? No, el rol está establecido con la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana, que está a cargo de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y que ahora se despliega también con las universidades públicas y las universidades privadas también acreditadas regionales. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto. Perfecto. Las audiencias públicas se pueden solicitar por personas individuales o por organizaciones de la sociedad civil. Se aumentó el plazo hasta el 21 de junio. Ya. Una vez que se reciban todas esas solicitudes de audiencia, entre el 21 y el 23 de junio, la Secretaría Ejecutiva se va a ir determinando qué audiencias se desarrollan en las 4 comisiones en el Consejo Constitucional o cuáles se van desarrollando en las universidades regionales directamente. Entonces, ahí hay un método de participación que puede ser o en las comisiones del Consejo Constitucional o se van adoptando en las propias universidades regionales que existen, entonces que estén acreditadas. Ese es un mecanismo entonces que va a operar y que después va a estar entre el 23 de junio y el 7 de julio operando y van a estar todas esas audiencias públicas completamente sistematizadas. Entonces aquí hay un encuentro que va a haber entre el Consejo Constitucional y también roles que se van a ir desarrollando en las universidades regionales. Esta bajada, sin duda, va a permitir mayor interés de la comunidad del mundo de a pie, ¿cierto?, respecto a este proceso, me imagino, Danixa. Sí, la idea es que las personas puedan hacerse partícipes del proceso haciendo uso de cualquiera de las 4 instancias que están disponibles, pero que se involucren en el proceso. Creo que es una decisión acertada haber ampliado el proceso de inscripción, considerando que en realidad la difusión no ha sido mucha. Entonces así se da espacio para que sean muchas más las personas que se involucren en el proceso de discusión. Claro, nos están llegando algunas consultas. Me dice Jessica Radiguet, las instituciones existen y nadie las fiscaliza. No se puede dejar a la voluntad de las personas solamente. ¿Hay algún comentario respecto a eso? Bueno, yo creo que los mecanismos institucionales, obviamente, para que haya una democracia sana, tienen que haber freno y contrapeso entre los distintos poderes del Estado y a su vez tienen que haber fiscalizaciones que se puedan permitir. Entonces, por ejemplo, si yo entiendo bien la pregunta, si hay un poder ejecutivo que está a cargo de la administración y del gobierno, hay también un poder legislativo que establece que hay una fiscalización de los actos de gobierno. Y eso generalmente en nuestra tradición democrática lo ha desarrollado la Cámara de Diputados y en el anteproyecto así está establecido. La Cámara de Diputados
tiene como rol también fiscalizar los actos de gobierno. ¿De quién? De otro poder del Estado, del Poder Ejecutivo. Y así se han ido construyendo las constituciones y el constitucionalismo contemporáneo, a través de freno y contrapeso. Es decir, que hayan 3 poderes del Estado, que no esté concentrado en uno, como en el siglo XV, XVI, XVII, en que había un monarca absoluto, y se van estableciendo y desarrollando cada vez más freno y contrapeso entre los poderes del Estado, justamente para que operen lo que está señalando ahí de las fiscalizaciones. Es decir, que cada poder no se lo lleve para la casa. Sí, a propósito que nos hemos visto golpeados estos últimos días por las situaciones en las corporaciones, en las municipalidades. Hoy día hay un alcalde que tiene 29 querellas ahí por tema de malversación de boletas y todo eso. Nuestra Constitución debería tener estos elementos claritos, con fuerza, no sé si darle más atribución a la Contraloría, por ejemplo, para garantizar que la gestión pública, con dinero de todos los chilenos y chilenas, se inviertan bien. Bueno, la Constitución actual y la potencial nueva Constitución establece un sistema de control. Por ejemplo, está los que mencionaba Raúl respecto a los controles recíprocos que se ejercen entre un poder del Estado y otro. Y además también hay otras instituciones como Contraloría General de la República, que también, como se establecen los 12 principios, seguiría siendo un ente autónomo y descentralizado que no va a depender del poder de turno, por decirlo de alguna forma, para poder ejercer funciones de fiscalización, tanto en el uso de los recursos y en el cumplimiento de la ley. También se va a tener que discutir, bueno, cuál va a ser el mecanismo de control que va a resguardar el cumplimiento de la Constitución. Hoy en día es el Tribunal Constitucional encargado de cumplir con esa función, pero podría eventualmente ser otra institución. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, quien dirime si se está cumpliendo o no con los principios constitucionales en la Corte Suprema. Pero sí, es importante que existan mecanismos de control que se aseguren de que la ley se cumpla y que no hay nadie, ninguna persona, ninguna autoridad que esté por sobre la ley. Y a mí me parece que el caso que estamos viendo, por ejemplo, con el exalcalde Torrealba, da cuenta de... o sea, es lamentable que se haya llegado a esa situación. Pero el que podamos ver que ya hay una persona que está siendo investigada por estos crímenes significa también que la justicia está haciendo lo suyo. Y eso también es un buen antecedente. Claro, de esto hay que sacar lecciones y este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir. Hay que generar mayores mecanismos de control, de fiscalización y de sanción también para este tipo de delitos que dañan la fe pública. Raúl, usted estuvo en el mundo del gobierno. ¿Cómo podemos también garantizar los funcionarios que se desempeñan en la labor pública y que no se transforme en llevar por cada gobierno su gente de confianza y que después se van ellos y no queda nada, ni documentos, ni nada de lo que se hizo en esas oficinas? ¿Cómo poder también contemplarlo en una nueva constitución o tener los lineamientos para eso? Bueno, estos casos siempre son señales de alerta que hay que condenar tajantemente y las instituciones tienen que operar. Y las instituciones están operando. Y para eso también las constituciones tienen que facilitar esa operatoria. Y yo creo que hayan instituciones autónomas como la Fiscalía, que hayan instituciones como la Contraloría, que estén separadas del gobierno de turno, bueno, van dando también garantías de imparcialidad. Y es muy importante que eso se establezca y que eso que permanezca tal cual ha estado en el pasado y que también no sean designados directamente por los gobiernos de turno. Entonces, todo esto es una arquitectura necesaria que se tiene que establecer a nivel constitucional. Y esa arquitectura, el momento es ahora para que las fuerzas políticas también logren ese equilibrio. En mi opinión personal, la comisión de expertos logró un texto equilibrado. Quizás no es sensacional, pero es equilibrado y es mejor que la Constitución actual que nos rige en mi concepto. Y por ende, yo creo que es importante que el Consejo Constitucional ahora pueda, haciendo los acuerdos necesarios, mantener ese equilibrio y esa armonía, que no es fácil de lograr. Y yo creo que el anteproyecto logró acuerdos
importante y que todas estas materias tienen que estar claras porque la ciudadanía requiere orden, pero la ciudadanía también requiere que las personas, cuando ejercen cargos públicos, no se enriquezcan. Y para eso se ha ido desarrollando con el tiempo también la declaración de intereses, los conflictos de intereses, la declaración de patrimonio, una serie de mecanismos que el Estado contemporáneo y que el constitucionalismo han ido también estableciendo. Y yo creo que es importante que se establezcan los acuerdos necesarios para que eso pueda primar. ¿Y cómo lo hacemos con los funcionarios? Para darle profesionalismo a la burocracia estatal y que no se transforme de que sean personas que vienen por un sector político y después se van cuando se cambia el color. Bueno, los mecanismos se pueden ir perfeccionando, pero hacia allá iba la alta dirección pública. Es decir, que existiesen cada vez menos cargos de designación exclusiva y que hayan cada vez más en determinados cargos de relevancia concursos públicos. Esa tiene que ir transformándose en la regla general, que hayan entes o cargos políticos cada vez menos y que hayan cada vez más cargos técnicos que vaya privilegiándose el expertise y la antigüedad y el desarrollo y el conocimiento del perfil y la idoneidad propia. Yo creo que por ahí va. Hemos hecho mención al anteproyecto, Danixa, y me recuerdo de una consulta que me hizo en la mañana un seguidor de nuestro canal. Me decía, yo soy una persona que me interesa el medio ambiente y yo hago las comparaciones respecto de los textos. En el anterior era casi una página y media dedicado a lo que se pretendía respecto del cuidado y preservación del medio ambiente. Yo veo este anteproyecto y hay 2 líneas. ¿Es comparativo o acá es una propuesta que hay solamente que hay que desarrollarla en este nuevo documento? Bueno, es importante aclarar a la audiencia y a quienes están viendo el programa que la propuesta que presenta la comisión de expertos es eso, es una propuesta sobre la cual se va a discutir y que va a sufrir cambios también dentro del proceso de discusión. O sea, esto no es el texto definitivo. Sí, dentro de los 12 principios se establece el cuidado y la conservación de la naturaleza y el medio ambiente como uno de los elementos que deben consagrarse dentro de la Constitución. Claro, quizás no se desarrolla de la forma en que se trabaja en la primera propuesta constitucional, pero sí hay elementos en los cuales se ha logrado avanzar, por ejemplo, como el derecho al agua y el saneamiento, que también está presentado en esta propuesta de constitución. Hay que tener algo en claro, y es que la Constitución no va a regular todos los aspectos de la vida o no va a consagrar todos los intereses de la población. La Constitución va a tratar o va a generar el marco sobre el cual van a construirse nuevas políticas o sobre el cual van a surgir nuevas leyes, pero no puede estar todo consagrado en la Constitución porque no todos los temas son de carácter constitucional. Algunos temas se van a abordar por ley, otros se van a resolver mediante políticas públicas, pero sí debe establecer los mínimos sobre los cuales se debe empezar a trabajar. El que ya se establezca como un derecho, el cuidado y la protección del medio ambiente ya es un avance. Porque solamente desde ese principio se van a poder desprender acciones legislativas que van a permitir que ese derecho que se va a consagrar en la Constitución se materialice. Desde ese punto de vista y considerando de que aquí tenemos una propuesta, como bien lo dice Danixa, estos 12 temas, estas 12 materias que se han puesto han sido un plus importante y un avance para la discusión en general. Claro que sí, porque a diferencia de lo que ocurrió en la experiencia pasada, no se está trabajando sobre una hoja en blanco. Ahora se está trabajando sobre ideas que ya fueron, por lo demás, consensuadas, fueron acordadas. Y el acuerdo se sustenta principalmente en eso, en que esto no se transgrede, o sea, esto se va a respetar. Por eso también existe una tercera figura dentro de este proceso que cumple como la función de árbitro, para resguardar que efectivamente estos principios estén consagrados dentro de la propuesta final constitucional.
Es una ventaja por ese sentido, porque ya se empieza a construir sobre la base de acuerdos previos, pero también porque reduce los niveles de incertidumbre, porque las personas ya saben a qué se están enfrentando, ya saben más o menos sobre qué va a versar la discusión. No es como ocurría antes, que se decían muchas cosas, surgieron también como mucho rumor, por decirlo de algún modo, respecto a cuál era el contenido de la Constitución. Hoy en día ya se sabe, por ejemplo, que no va a desaparecer el himno, que no va a desaparecer, por ejemplo, la bandera, que no vamos a pasar de un Estado unitario a uno federal. Todo ese tipo de preocupaciones e incertidumbres ya no existen, fueron resueltas de antemano. Entonces son discusiones que, por un lado, facilitan el proceso de negociación, porque esto ya está resuelto, esto ya fue negociado, y por otro también facilita a las personas la comprensión de, bueno, cuál va a ser más o menos sobre cuál va a ser el cuerpo o la forma que va a adoptar la propuesta final. Perfecto, eso es un tema no menor, porque en definitiva acá, y lo dijo el presidente en su cuenta pública, claramente aquí si hay un rechazo, por lo menos en este gobierno, no va a haber una tercera oportunidad de volver a construir. Exactamente, Miguel Ángel. Yo creo que eso está muy claro. Venimos de unos cabildos constitucionales, una experiencia en el gobierno de Bachelet, después tuvo este proceso constituyente que se hizo posterior al estallido social, y ahora estamos en este proceso que, gracias a esta herramienta anterior y la enseñanza del proceso anterior, se puede realizar también en un tiempo mucho más acotado. Yo creo que esto no es los países no podemos estar en una discusión constitucional 3, 4, 5 años más. De manera que esta es la oportunidad. Creo que aquí hay una oportunidad muy relevante para que se logre este nuevo pacto social, un pacto social necesario que nos dé equilibrio como país, que nos dé un equilibrio que actualmente la Constitución no ha podido otorgar, ese equilibrio necesario. Y yo creo que hay cosas también muy importantes que a veces se pasan por alto, que es necesario que la deliberación política esté más realzada, y yo creo que este texto lo permite. La Constitución que nos rigió durante mucho tiempo, la Constitución actual, estuvo mucho tiempo atada con algunos candados que se le señalaban, que eran estos 2/3 o 3/5 para hacer modificaciones a la Constitución. Y había un sistema binominal entonces que también dificultaba esos cambios constitucionales. Todos esos quórum ahora en el anteproyecto se bajan. Son 3/5 para cualquier capítulo de una reforma constitucional, para modificar cualquier norma en la Constitución, son solamente ahora 3/5, no existen los 2/3. Se eliminan las leyes orgánicas constitucionales y se mantienen entonces leyes de quórum calificado que requieren la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, y el resto son leyes ordinarias. De manera que también se facilita la deliberación política, se facilita la deliberación democrática, y que sea justamente en el Congreso que se adopten las políticas públicas. Ahora, a medida que nos vamos alejando de lo que fue la elección de septiembre y de los consejeros, hay una situación en la cual, en la última elección de los consejeros, ahí quedó esa sensación de que esta va a ser la constitución de los republicanos, de la derecha. Pero el documento lo va a presentar el presidente Boric. Entonces, ¿cómo sacamos, desligamos, ¿cierto?, esa percepción política, partidista de la comunidad, en cuanto a que si esta constitución se aprueba, es la constitución de la derecha, y que el próximo presidente va a ser el líder de los republicanos? Cuando en definitiva el equilibrio lo entrega un presidente de otro bando, de otra mirada política. Sí, creo que es importante romper un poco con esa idea, porque lo cierto es que, perdón por ser reiterativa, pero la propuesta constitucional se va a escribir sobre la base de aquello que acuerde también la comisión de expertos, que es un cuerpo equilibrado en su composición política, independiente de la comisión. O sea, la comisión va a resolver, pero van a tener que resolver sobre un texto que ya fue previamente negociado.
por los expertos. Entonces, ¿va a ser esta una constitución estrictamente republicana? No, pero sí es el Partido Republicano quien tiene el sartén por el mango. O sea, las decisiones finales van a depender en definitiva de ellos y de la voluntad política que ellos tengan frente a este proceso. Insisto con lo que había dicho al inicio del programa. Si el Partido Republicano tiene proyecciones presidenciales, debiese avanzar hacia un proceso de negociación que busque una salida exitosa. Aunque eso vaya en contra del electorado que los eligió a ellos. No necesariamente, porque aquí operan las lógicas de la negociación. Hay aspectos sobre los cuales el Partido Republicano puede negociar con las fuerzas de izquierda y probablemente hay aspectos donde no haya acuerdo o donde no haya posibilidad de negociación, podría dejarse después para que esto se resuelva en el Congreso. Pero claro, aquí es donde ellos pueden hacer uso de su posición política ventajosa para negociar aquellos aspectos que a ellos realmente les interesa, que queden consagrados en la Constitución, y aquellos aspectos que obviamente también no transgredan los intereses de su electorado, y también aquellos elementos que crean las fuerzas de izquierda sobre las cuales se pueda negociar o llegar a algún tipo de acuerdo también se pueden plasmar en el documento. ¿Llegaremos a ese acuerdo? ¿Chile está preparado, es maduro en esa línea para alcanzar un documento que permita, además, reflejar al chileno, a la chilena común, que eso es en realidad lo que queremos para los próximos años? Sí, yo estoy convencido que aquí van a primar el acuerdo país, el bien común. Creo que a mí me tocó ver como candidato al Consejo Constitucional en múltiples instancias, con los clubes de adulto mayor, con los centros comunitarios, con la junta de vecinos. Y yo creo que en todas partes están todos interesados en que haya más seguridad en los barrios, que haya un mejoramiento sustancial en la salud pública, que haya un mejoramiento también en las pensiones. Hay temas que son transversales a todos y yo creo que esos temas transversales van a estar más allá de los quórum necesarios y requeridos para aprobar normas, van a estar más allá de las fuerzas políticas individualmente consideradas. Yo creo que aquí tiene que primar el bien común y también vienen después elecciones en el futuro, vienen compromisos políticos relevantes en el futuro y yo creo que aquí las fuerzas políticas que están representadas y en la forma en que están representadas en el Consejo Constitucional actualmente también van a ser observados y van a ser juzgados también, al igual como fueron juzgados los convencionales constituyentes en el plebiscito de salida, van a ser juzgados también aquí, porque este es un proceso, Miguel Ángel, como lo hemos estado hablando, viene desde hace varios años, ahora también se desarrolla con un Consejo Constitucional, hay infraestructura utilizada, hay recursos públicos destinados, hay también servicios que se están desarrollando para el éxito de este proceso y la ciudadanía también quiere que esos recursos sean bien utilizados. Yo creo que llegó el momento para que para ordenarnos. Que hayan gestos importantes de las fuerzas políticas que prime el bien común. Yo estoy convencido que así va a ser. Me pone como ejemplo adultos mayores, organizaciones, en general adultos. ¿Los jóvenes cómo están en esto, Danixa? Bueno, la juventud siempre ha sido un grupo social que se ha mantenido más bien al margen de los procesos. Ha habido un aumento de la participación de los jóvenes en política en el último tiempo, pero no ha sido el grupo preponderante. El tema asociado a juventudes no es algo que se esté discutiendo, al menos dentro del punto de vista constitucional, pero sí hay un llamado a que la gente participe en estas 4 instancias que están disponibles. Hay un cambio también en este proceso generacional que no se vio en el proceso anterior. Por ejemplo, en el proceso anterior los convencionales constituyentes eran en su mayoría jóvenes y, en función de los resultados, los candidatos que se presentan en esta elección están todos por sobre los 40 años. También se busca transmitir otro mensaje, va a apelar más bien a la experiencia de personas que ya han tenido algún tipo de relación o vínculo con el ámbito de lo público, lo político. Entonces, la composición de esta comisión de expertos, en términos, por ejemplo, etarios, es distinta a la composición en cómo fue en el órgano original, ¿cierto? En la constituyente, sí. Claro. Bueno, me quedan muy poquitos minutos. Yo quiero aprovechar la oportunidad, claro, lo tengo aquí al lado. Raúl Lalar, académico, abogado constitucionalista, pero en sus últimos
En sus últimos años ha tenido una experiencia extra universidad. ¿Con cuál se queda? ¿Con delegado presidencial o como candidato? Bueno, las dos fueron diferentes y muy importantes. Para mí fue un orgullo poder ser el primer delegado presidencial de la región de la Araucanía del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero además haciéndolo en una región que, a diferencia de todas las demás, había un delegado de un signo político y un gobernador de otro signo político. ¿Y le complicó eso? Para nada, al revés. Se pudo hacer con apertura, con visión de Estado, de poder lograr que prime el bien común. Y yo creo que ese es el mensaje. Es decir, en la Araucanía muchas veces los problemas son superiores que en otras regiones y por eso entonces es más importante aún que todas las fuerzas políticas trabajen consolidadamente y unidamente. Así fue mientras yo fui delegado y fue una experiencia muy importante para mí. Y la candidatura fue algo también maravilloso porque pudimos estar en un tema que nos interesa de sobremanera. Yo soy constitucionalista, me dedico a eso, y poder tener esa experiencia con junta de vecinos, con centros comunitarios, con club de adulto mayor, fue algo maravilloso. Claro, yo me imagino que la academia de Anicsa pasa lo mismo, o sea, se ve mucho en la teoría, pero en la práctica de estar en el cara a cara con la gente, cuando se es candidato, tiene que ser otra la experiencia. Bueno, sí, los académicos no nos caracterizamos por meter los pies al barro. Es un trabajo más bien distante, ¿verdad? Pero, y obviamente me imagino que para Raúl, como en esta doble militancia de académico por un lado y también de político por el otro, el haber sido candidato en una experiencia muy reciente también en el contexto actual, tiene que haber sido súper enriquecedor para poder comprender cómo las personas también perciben este tipo de fenómenos, cómo se relacionan, ¿verdad?, con estos procesos. Y claro, nosotros desde la academia siempre estamos pendientes, observando qué es lo que ocurre, intentando desde el conocimiento, ¿verdad?, desde la ciencia, poder dar respuesta a los fenómenos, para poder comprender los fenómenos, por qué se producen, cuáles son los efectos que estos generan, cuáles pueden ser a largo plazo también, las incidencias de una decisión versus otra. Claro, estamos presentes, pero desde otra vereda. Sí, me imagino que lo del péndulo este último año para usted ha sido bastante descolocante, por decir lo mínimo. Sí, ha habido trabajo. Ha habido harto que observar. Ha sido, bueno, los últimos años han sido años bastante tumultuosos en el ámbito político. Han sido, claro, experiencias nuevas, algunas nunca antes vistas, pero yo creo que de todo se pueden recoger lecciones, y yo creo que la más importante y de la cual uno puede sentirse orgulloso, al menos como chileno ciudadana, es que frente a todas las situaciones de crisis han sido las instituciones quienes han salido a responder y a dar y a buscar una solución, por satisfactoria que sea o no, pero siempre han sido las instituciones, y no hemos tenido que ser víctimas ni de guerras civiles o de enfrentamientos armados, ni nada que se le parezca, y que eso sería ya absoluta y totalmente lamentable. Anicsa, gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, Raúl, ha sido un agrado poderlos reencontrar y poder estar comentando y conversando estos temas que a usted le apasionan, por lo demás. No, le agradezco mucho esta oportunidad, Miguel Ángel, y cuando sea posible estamos a disposición. Muy bien, vamos a seguir en este tema que nos parece que aquí llegamos a la conclusión que falta difusión, falta que la gente vaya comprendiendo lo que está pasando, y claro, precisamente la responsabilidad de los medios de comunicación, más de la universidad, es precisamente mostrar qué se está haciendo y cómo la gente puede participar, que es lo más interesante de todo esto. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien. Bueno, agradecer también a quienes han estado siguiéndonos a través de nuestras pantallas, y nos reencontraremos en cualquier instante para seguir analizando este proceso constitucional que en diciembre tiene una cita nuevamente en las urnas con todos los chilenos y chilenas y los extranjeros con derecho a voto aquí también. Que les vaya muy bien.